bueno, el gobierno analiza suspender, lo estábamos hablando ayer, analiza suspender la ley de alquileres, la oposición está reclamando cambios urgentes, otros sectores también. Está Juan Pablo Vaca, que es integrante del Centro de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Hoy temprano hablaba Maxi Vitar con los compañeros de Diario de Noticias, planteando que prácticamente van a quedar como 3 leyes en disputa aquí, una ley anterior, la ley actual que se derogaría y una ley nueva que entraría en vigencia cuando se apruebe o cuando el gobierno la emita. Así que bueno, lo podés saludar a Juan Pablo Vaca de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Daniel, ahí a toda la mesa y a toda la audiencia. Bueno, esto me parece que hay que intentar tratarlo como que ninguno del otro lado conozca mucho del tema. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, como todos saben, desde junio del año 2020 estamos con una ley de alquileres que tuvo malos resultados. Hubo quejas tanto de los propietarios como de los inquilinos y de los organismos intermediarios, entre ellos el sector inmobiliario. Lo que pasó fue que salieron perdiendo ambas partes, principalmente porque la suba de la inflación perjudicó en todos los ámbitos. Para darte un ejemplo concreto, ¿no? Desde junio del 2020 a la fecha, los alquileres van aumentando un 250%, por debajo de la inflación que fue casi de 275%. Pero como esto se basa en índices oficiales, muchas personas, para no decir la mayoría, no logra una actualización de sus salarios a la par de la inflación o por arriba. Entonces, por ese lado, pierden los inquilinos porque los alquileres se les van muy caros y los propietarios pierden en la rentabilidad porque no logran recuperar lo que invirtieron en su momento. Entonces, lo que pasó ahora, que dicho sea de paso, es la segunda vez que pasa. Recordemos que Massa a fines del 21 hizo una manifestación al respecto de que su posición era cambiar esta ley. Luego, principios del año pasado, avanzó en las tratativas, pero no llegó al Congreso. En ese momento hubo comisiones, duraron más de 2 o 3 semanas para intentar elevarlo a las cámaras, y no se pudo hacer porque no había coincidencia entre la oposición y el oficialismo. Entonces esta es la segunda vez que Massa manifiesta, no oficialmente, sino por trascendidos, de que está la voluntad, ahora sí, de cambiar esta ley. Por lo tanto, al día de hoy no hay nada oficial, solamente hay trascendidos, y repito, es la segunda vez en este último tiempo. Son trascendidos, está bien, pero sobre los alquileres estoy pensando, ¿qué pasaría con los contratos que se firmaron y si se suspende la ley, no? Estoy pensando en eso. Bueno, en caso de que haya algo oficial y se dictamine la suspensión o la derogación de la ley actual, los contratos que están vigentes van a seguir porque este cambio no sería retroactivo, y lo que pasaría es aquellos que tienen que empezar un alquiler desde el momento que se informa oficialmente dicho cambio, ahí sí va a haber un tiempo estimado de unos 180 días que se van a poder hacer los contratos. Eso va a depender de lo que informe bien en su momento el gobierno del comunicado oficial, es decir, cuando suspende o deroga la ley, cuáles son los cambios que propone a continuación. Eso es en simultáneo, digamos, ¿no? Entonces, en esos 180 días que quedan en el medio, va a haber, digamos, un nuevo reglamento provisorio para los contratos que se firmen en ese momento. Y luego, cuando se dictamine, cuando se eleve al Congreso y se vote la nueva ley de alquileres, ahí vamos a tener el definitivo, que puede ser igual de este provisorio de 180 días u otro, como seguramente va a pasar, que tenga otros cambios. Por eso, muy bien lo que vos decías al principio, ¿no? Que si esto sigue así, podemos llegar a fin de año con 3 contratos de alquileres en curso. El que se firmó con la ley vigente de junio 2020, los que se firmen con este periodo provisorio de 180 días y los que se vayan a firmar a futuro con la nueva ley. Juan Pablo, la sensación, y me lo ha transmitido gente a esto, es que el problema no es la ley, el problema es la inflación que tiene Argentina, las cifras que está manejando de inflación. Echarle la culpa a la ley, por la ley
en realidad tenía algo que perjudicaba, me parece, a quienes arrendaban o alquilaban. El tema es que la suba a nivel anual era muy grande, naturalmente, pero no tenían que pagar a los 6 meses semestralmente los aumentos que por inflación debían darse, lo cual hacía que ustedes y los dueños de las propiedades tuvieran que esperar hasta un año para cobrar ese aumento. Les quedaba muy bajo, y cuando era el aumento era de golpe. Pero el problema no es la ley, el problema es la situación económica del país, estos niveles de inflación. Vamos a cambiar la ley cada vez que nos parezca incómoda la ley o no dé los resultados deseados, cuando hay una situación macro que es lo que está fastidiando. Claro, sí, como bien decía, es un tema complejo, ¿no? Porque si bien inflación tenemos hace muchos años, se intensificó en estos últimos 3, 4 años a la fecha, justo el periodo que coincide esta nueva ley. Y también es verdad que es muy curioso que frente a una alta inflación, como estamos hablando, el alquiler es el único precio que se actualiza una vez al año. Ustedes estaban hablando hace unos minutos de los gastos que lleva realizar un viaje, sea corto o a la distancia, y desde lo que te sale la nafta, lo que sale el peaje, lo que sale el restaurante, lo que sale el cine, entre otros tantos precios, se actualiza en forma periódica. En cambio, el alquiler, como es solamente una vez al año, queda muy por detrás de la alta inflación. Y lo que pasa también es un desfasaje en el sentido de que los alquileres que están en curso, aquellos que se firmaron especialmente en el fines del año del 2020, al día de hoy quedaron muy atrás esos alquileres respecto a los iniciales. Y acá quiero explicarme bien, porque los precios iniciales, es decir, si uno tiene que ir hoy a buscar un inmueble para alquilar, en la comparación interanual crecieron más del 120%. Sí. O sea, se actualizó por encima de la inflación el alquiler inicial. Ahora, aquellos que el mismo inmueble lo tienen ya alquilado del año 2020, están pagando casi la mitad. Entonces, otro punto no menor es que uno se especula que va a ser a mitad de año, va a cumplirse el periodo de 3 años de los alquileres donde los propietarios están perdiendo en forma considerable con los actuales alquileres vigentes. Entonces, la actualización de junio de este año en adelante va a ser muy significativa, porque, y lo digo de la mejor manera, los propietarios que vienen perdiendo hace 3 años van a querer buscar revancha y van a actualizar sus precios de una forma muy considerable. Entonces, acá también otro punto a tener en cuenta es que no hay ni buenos ni malos. Cada uno defiende lo suyo y, como bien indicabas al principio, el gran problema no es ni el propietario, ni el inquilino, ni la inmobiliaria. Acá el problema madre es la inflación. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más, chicos? Para Juan Pablo. ¿Cuál es el precio promedio en Córdoba de un alquiler en Centro, General Paz, en la zona central de la ciudad? Bueno, para un departamento o un dormitorio, digamos, el básico. Sí, bueno, antes una pequeña introducción, que estamos con una muy poca oferta de alquileres, sí, lo cual explica, aparte, los precios altos, ¿no? De un dormitorio, hoy por hoy, en Nueva Córdoba, están entre los 90 y 100.000 pesos, los alquileres iniciales, y de 2 dormitorios llegan a 150.000 pesos. Quizá en barrios más periféricos, como barrio Alberdi, Cofico, Providencia y relacionados, los de un dormitorio están en torno a los 70.000 pesos aproximadamente, y los de 2 dormitorios en torno a los 90.000 pesos. ¿Y una casa? Nueva Córdoba, digo, por ser un foco de alta demanda tradicional, por los estudiantes, tiene los precios más altos. ¿Y una casa en un barrio común, corriente? Una casa, si bien el parámetro es más complicado porque depende de muchos factores, pero como referencia, de 3 dormitorios en un barrio de clase media estándar, está en torno entre 130.000 pesos hasta 180.000 pesos. Le pregunto porque hay muchos mensajes, no lo voy a usted a exponer a los mensajes, pero le pregunto yo, acomodando un poco las preguntas de la gente, sí, que dice que no le parece excesiva la comisión que se cobra en muchos casos, porque entiendo que es un porcentaje que se saca de algún lado, pero en muchos casos, si 100.000 pesos
sería un departamento, quizás de un dormitorio Sí. común. La comisión inmobiliaria para entrar a ese lugar, ¿puede ser que en algunos casos haya sido de 250.000 pesos? O más. Sí, a ver, ahí es complicado porque es el 5% del total del contrato, técnicamente, pero lo que sucede es que cuando uno el día 1 firma el contrato, no va a saber a futuro cuánto va a terminar pagando. Entonces siempre, en general, por eso es una recomendación, ahí la hago más personal que otra, no desde la institución, uno sugiere hacerlo en base al precio inicial, porque como bien dicen, que no sea tan oneroso lo que tiene que pagar el inquilino. Pero bueno, eso es subjetivo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace ya 3-4 años, la comisión inmobiliaria la paga el dueño. Y la debería pagar el dueño, ¿no? Bueno, ahí la explicación que se da es que en general la inmobiliaria trabaja para el dueño durante todo el periodo del contrato, administrando el inmueble y obviamente le cobra como debe ser. Entonces, por eso se entiende que el servicio que le da al inquilino es por única vez y se cobra ahí mismo la intermediación inmobiliaria. Pero bueno, no estoy de acuerdo en este punto. Si el propietario es el que busca la inmobiliaria para alquilar su propiedad, la comisión inmobiliaria la debería pagar el propietario. Sí, claro. No el inquilino. Sino ¿qué gasto tiene el propietario al buscar una inmobiliaria Claro, que le haga ahí todo el Me trabajo? parece que tiene que ver con un abuso por la falta de propiedades para alquilar. A ver, es como digo, ahí es todo respetable y pongo el ejemplo contrapuesto de Buenos Aires, que es como dicen ustedes desde hace 3-4 años. En el interior, en general, la comisión la sigue pagando el inquilino. Y la explicación es el servicio inmobiliario que se le da al inquilino y en contrapartida, a posterior de la firma del contrato, durante 3 años, donde la inmobiliaria administra el inmueble, ahí es cuando le cobra al propietario todos los meses un porcentaje del alquiler por el servicio de administración. Es tan simple como lo explico, sé que da para el debate, son cuestiones muy subjetivas, pero lo explico de esta manera. No, simple es. Simple es. El tema es cuando uno tiene que ingresar por primera vez a una vivienda, y estamos hablando de una vivienda que en teoría serían de las más baratas para entrar, y que la comisión sea de 250.000, es mucha plata para una persona que entra por primera vez. Digo, no sería, pero claro, pero la duda es, ¿no sería mejor que esa comisión inmobiliaria, que lamentablemente en el interior del país se paga, en Buenos Aires no queda esa parte claro? Porque no se podría ir cuotificando, digamos, si yo tengo 2 años de contrato, bueno, entiendo que... En mi opinión, Dani, y esto habría que consultarlo con gente más especializada, Juan Pablo lo es, la comisión inmobiliaria la debería pagar el dueño. Yo lo considero una vivada. Está bien, pero no se hace. Entonces, si se hace de que la comisión inmobiliaria la tenga que pagar el inquilino, ¿no existe esa posibilidad de que se le sume a la cuota mensual del departamento? Sí, a ver, antes que nada, repito lo anterior, es tema de debate y quizá para largo, pero respecto a lo último que preguntaban, en general se hace eso, no se exige que el inquilino pague el día 1 el 100% de la comisión, sino que se da cuotas para que le sea más flexible respecto a los pagos, ¿no? Porque no solo es la comisión inmobiliaria, sino también otros conceptos. Pero en general se está haciendo eso, y especialmente desde que entró en vigencia esta ley, que pasamos de 2 años a 3 años, por lo tanto el llamado total del contrato obviamente subió mucho más. Pero sí, se da flexibilidad y, como decía, en la mayoría de los casos se pone como referencia el precio inicial y no el total del contrato, como debería ser, porque en ese caso sería mucho más. Bueno, yo repito, yendo a la respuesta en concreto, la explicación es por el servicio comercial que se le da al inquilino, y en contrapartida, a posterior de la firma del contrato, como explicaba antes, se le da otro servicio de administración al dueño, y ahí sí se le cobra durante 3 años. Y también en ese periodo la inmobiliaria de cierta forma trabaja para el inquilino, porque desde las cuestiones operativas del departamento, de que se rompe un caño, de que hace falta un arreglo, de que hace falta pintar algo por una humedad, ahí la inmobiliaria que administra está a disposición del inquilino y obviamente no le cobra durante 3 años. Por eso también se explica que el día 1 al inquilino se le cobre la comisión por lo que va a representar no solo la intermediación de ese momento, sino
la relación comercial como administrador e inquilino que se va a tener durante 3 años. No va a comparar la comisión que ustedes reciben por mes que paga el propietario con la comisión inmobiliaria, que cualquier alquiler, el básico de 100.000 pesos, son 180.000 pesos al lapso de 3 años por el contrato, que hay que pagar a lo sumo en 3 cuotas, algunos lo piden directamente ya. Imagínense, alguien que se quiera mudar tiene que gastar entre 320.000 y 350.000 pesos. ¿Por qué? Tiene que pagar el mes de alquiler, son 100.000. Tiene que pagar la comisión inmobiliaria, son aproximadamente 180.000 pesos por los 3 años de contrato, según esta ley aún vigente. Y además los gastos de rentas, sellos y cualquier otro impuesto, el escribano para firmar el contrato, estamos hablando entre 320 y 350.000 pesos el primer mes. Sí, estoy pensando, Juan Pablo, y sé que andás corto de tiempo. No, solo aclarar que ahí separando la comisión inmobiliaria, se dividen lo que paga cada uno, especialmente cuando inicia el contrato. Con esta nueva ley, casualmente, los impuestos lo paga el propietario y no el inquilino. O sea, no es que todo cae en manos del inquilino. Si bien es verdad que la comisión es muy onerosa... Pero hay mucha gente que le cobra la municipalidad, Juan Pablo. Al inquilino le cobra la municipalidad. Eso no corresponde. Yo, a ver, también le cuento algo rápido y personal. Yo viví como 10 años en Buenos Aires trabajando acá también. Esto que les digo yo, que al día de hoy se paga allá, la comisión la paga el dueño, es hace poco. A mí me ha tocado porque fui muchos años inquilino, así que entiendo bien lo que están diciendo, pero bueno, la explicación es las que le di. A partir de ahí uno lo puede debatir, pero la explicación es que el día 1 la inmobiliaria le da un servicio comercial al inquilino y va a trabajar para el inquilino durante 3 años si administra ese inmueble. Y bueno, repito, a partir de ahí es todo debate. El ejemplo fue en Buenos Aires, que antes que se hizo el cambio, que la comisión la pague el dueño, se debatió durante 3 años en todas las comisiones y organismos inimaginables. Así que es un tema abierto y depende del criterio de cada uno. Hoy por hoy es como es. No, sí, es un dolor de cabeza. Mudarse es un dolor de cabeza. No debería, al haber tan poca demanda, digamos, porque sabes que si te vas a mudar tenés que poner tanta plata, ¿no es momento de flexibilizar un poco estas comisiones? Pregunto. Bueno, como indicaba antes, se flexibiliza no el monto, sino la forma de pago. Eso sí se hace. Y también es verdad que previo a esta ley, yo estoy en este rubro hace más de 20 años, y en Córdoba siempre se pagó, obviamente, la pagó la comisión inmobiliaria el inquilino, y si bien, bueno, el debate siempre estuvo, pero no era tan fuerte como es ahora, porque ahora se le suma la consecuencia negativa de esta ley de alquileres. Previo a esta ley, en el histórico, siempre la inflación y las actualizaciones iban a la par, nunca hubo tanto desfasaje como ahora. Así que yo quiero hacer también una breve mención a eso, ¿no? Que en comparación, la ley anterior para ambas partes era más conveniente que esta actual. Ejemplo de eso es que la quieren derogar. Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, de nada y buenos días para todos. Juan Pablo Vaca, del Centro de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba.